Buenas, mi nombre es María Rincón, soy estudiante de Mercadeo y estoy en la clase de Analítica y Cálculo 1 con el profesor Rafael Zapata. En esta ocasión le estaré hablando sobre los valores extremos de una función, aplicación de la derivada y problemas de optimización. Muchos problemas prácticos requieren de la máxima y mínima de sus resultados de los parámetros involucrados. Por ejemplo, en los problemas de diseños e ingeniería es deseable minimizar el tiempo del proceso, así como los materiales utilizados. En el consumo de energía o los costos de operaciones y producción. El proceso de resolver los problemas de manera más eficiente y posible se le llama optimización. En el término matemático, la derivada de una función f de x en un punto x se expresa como fx o dyx. Puede interpretarse como la pendiente de la recta tangente de la curva función en ese punto. La derivada se utiliza para calcular muchas propiedades de su función, como su pendiente, su valor más mínimo y su valor máximo, y la cavidad de la gráfica. Además, se utiliza en diversos campos de la física e ingeniería y modelar fenómenos en constante cambio. Los tipos de extremos de una función podemos decir que son los máximos y los mínimos, locales o relativos y absolutos. Las derivadas son herramientas matemáticas muy utilizadas porque tiene una amplia gama de aplicaciones en diferentes campos. Las derivadas se utilizan para comprender y predecir el comportamiento de un sistema complejo, como la gestión de riesgo en finanzas o en movimiento de un objeto en física o ingeniería. Las derivadas son usadas para medir las razones de cambios de una función en la ciencia y en la tecnología. Las derivadas son principalmente usadas como para modelar el sistema y resolver los problemas de optimización. Tenemos un ejemplo de la derivada que son la química, la ingeniería física, ingeniería eléctrica y procedimientos de imagen. El ejemplo de una función de derivada es fx sobre 0 igual al límite h0. Esto nos expresa la función fx0 más h menos fx0 dividido entre h. El problema de optimización son aquellos que se implican en elegir las mejores decisiones para el problema, es decir, encontrar el valor máximo o mínimo de un criterio, función específico en una función de ciertas condiciones proporcionadas por la tarea. Dependiendo de si las derivadas son continuas o directas, los problemas de optimización se pueden dividir en dos categorías. Los problemas de optimización con variables directas se denominan optimización directa, donde objetos como enteros, permutaciones o números deben encontrarse en un conjunto sumable. Los problemas con variables continuas se denominan optimización continua, como lo dice su nombre, donde se debe encontrar el valor óptimo de una función continua. Esto puede incluir problemas acortados y problemas multimodulares. Aquí tenemos un ejemplo sobre las aplicaciones de los problemas de optimización, donde el ejemplo número 1 nos dice que el coste de la fabricación de una bolsa térmica del plástico viene dado por la función fx, que es igual a x a 5 sobre x
más x menos 4, siendo x menor que 0. El volumen de la bolsa en litros. ¿Cuál debe ser el volumen de la bolsa para que el corte sea mínimo? ¿Cuál es el dicho corte? Derivamos la función. Fx es igual a 5 sobre x a las 2 menos más 1. Igualamos la derivada a 0 y resolvemos. Fx es igual a 0 menos 5 sobre x a las 2 más 1 es igual a 0. 1 es igual a x a 5 menos sobre x a las 2. El único punto crítico que tenemos es que x es igual a raíz de 5. Descartamos el negativo porque x debe ser positivo. El signo de la derivada se mantiene constante en los intervalos. El signo de la derivada se mantiene constante en los intervalos donde 0, raíz de 5, raíz de 5 más infinito. En la función de la derivada, en cualquier punto de cada intervalo, f sobre 1 es igual a menos 4 mayor que 0, donde f3 es igual a 4 sobre 9 mayor que 0. Por tanto, la función es decreciente en el primer intervalo y creciente en el segundo. Esto implica que el punto crítico es un mínimo de función. El volumen debe ser raíz de 5 litros para que el corte sea mínimo. Calculamos el corte. F sobre raíz de 5 es igual a 2 raíz de 5 menos 4, que este nos da un valor de 0.47 litros. Aquí vemos la gráfica donde para x es menor que 0, es mayor que 0. Aquí tenemos el segundo ejemplo donde nos dice: disponemos de una barra de aluminio de 6 metros para construir una portería de fútbol. Si queremos que el área de la portería sea máxima, ¿cuánto debe medir el poste y el larguero? Sea x la longitud del larguero y y la de los postes. La suma de estas tres barras debe ser 6, donde x más 2y es igual a 6. ¿De dónde podemos obtener y en función de x? Y es igual a 6 menos x sobre 2. El área de la portería es x es igual a x sobre y, donde x 6 menos x sobre 2 es igual a 3x menos x a la 2 sobre 2. Derivamos la función, nos dice que a entre paréntesis x es igual a 3 menos x. El punto crítico es x, que es igual a 3. La derivada es positiva para x mayor que 3 y negativa para x menor que 3. Por tanto, x es igual a 3. Es un máximo de la función del área. Calcular la longitud del corte. Y es igual a 6 menos x sobre 2, que esto nos da 3 sobre 2. Por lo tanto, el larguero debe medir 3 metros y los portes 1.5 metros para que sea mayor. Aquí tenemos la gráfica donde nos expresa. Y esta ha sido mi aportación al trabajo. Aquí le voy a hablar sobre la conclusión que llegué a este trabajo, donde nos dice que en lo estudiado en este trabajo queda claro que las derivadas tienen muchas aplicaciones, no en un tema más, y no es un tema más de la matemática. Muchas personas los asimilan así. Se ha comprobado que la derivada de una función puede lograr diversos cambios en la física, biología, en la química, en la tecnología, y son claves para determinar los valores máximo y mínimo de una función y la velocidad en la que se detectan los cambios. También le voy a hablar qué significan los valores encontrados en este trabajo, cómo se relacionan con las situaciones presentadas.
En el primer ejemplo, el signo de la derivada se mantiene constante en los intervalos y se procedió a evaluar la derivada en cualquier punto de cada intervalo. Por lo tanto, la función es decreciente en el primer intervalo y creciente en el segundo. Esto implica que el punto crítico es mínimo de la función. Esto se relaciona con la situación presentada porque el volumen debe ser 5 litros para que el corte sea mínimo. En el segundo ejemplo, la derivada es positiva para que x sea menor que 3 y es negativa para x menor que 3. Por lo tanto, x es igual a 3. Es un máximo de la función del área. Esto se relaciona con las situaciones presentadas porque el larguero debe medir 3 metros y el corte 1.5 metros. De esta manera se puede concluir que el uso de la derivada es muy importante y extendido en todos los campos porque ayuda a resolver problemas relacionados con la amplitud, cuyo volumen, cuyos valores muchas veces se definen como las relaciones entre la velocidad promedio y la aceleración promedio de un determinado valor extremo máximo y mínimo. Espero que sea de su agrado y que hayan podido entender sobre el punto que le acabo de impartir. Muchas gracias.